Buenas tardes, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo este día 8 de mayo del año 2025 en este escenario jurídico Sandra Yaya. Bueno, en los últimos días, estamos hablando de el día 6, 7, incluso hoy 8, se han conocido detalles un poco más directos, más clave sobre el asunto que tiene que ver con Álvaro Leiva Durán, ex canciller. Y vamos a encontrar lo siguiente. Según una investigación que realizó el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, porque ya él renunció, pues ya no hace parte de ello, dice lo siguiente: aparecieron las llaves. No es la primera vez que Álvaro Leiva intenta tumbar a un presidente. Se refiere a que no es el único, el presidente Gustavo Petro, sino que anteriormente intentó tumbar a Ernesto Samper Pizano. Esto se encuentra escrito en un libro que dice, en el libro Mi Confesión, páginas 245 a 248, donde el paramilitar Carlos Castaño confiesa sus crímenes, cuenta cómo Leiva intentó tumbar a Samper. Entonces aquí nos trae esta nota. Vamos aquí rápidamente a hacer aquí un pequeño uso de una aplicación que yo tengo que se llama Magnificador para poderlo ver mejor. Vamos aquí a abrir y vamos a maxificar esto un poco más. Entonces la parte que se encuentra aquí sombreada dice: todo comenzó con una visita que me hizo el exministro Álvaro Leiva Durán en compañía de su viejo amigo Hernán Gómez Hernández. En el fondo son muy parecidos. A los dos les gusta estar con Dios y el diablo nunca solo con Dios. Ese encuentro fue civilino y me recordó las reuniones que en una época sostuve con el grupo de los 6. Leiva fue directo y franco. Me propuso lo siguiente, 2 puntos. Comandante Castaño, debemos comenzar zanjando odios entre la autodefensa y la guerrilla, porque si no, nunca cabremos en este país. Esa es la página 245. Entonces, esta es la página siguiente. Aquí la vamos a mirar. Dice: pienso que podemos obtener al fin, por medio de una antigua relación que poseo con las FARC en mi condición de académico y que he sostenido por el bien del país, podemos conformar un equipo donde quepamos las FARC, la autodefensa y un grupo de colombianos con ideas importantes. El objetivo consistiría en reestructurar el Estado y pedirle al presidente que se aparte como condición para lograr la paz en Colombia. Además, entiendo que usted tiene en su poder la prueba reina del caso jurídico del presidente Samper. Le contesté, 2 puntos. Doctor Leiva, mi padre sostenía que un presidente no se podía caer y punto. Pero digamos que soy más moderno que don Jesús Castaño. ¿A dónde nos lleva su propuesta? Leiva descubrió el alma de encantador de serpientes que tiene y dijo: ay, perdón. A ver acá. Ay, 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 ay. Otra vez. A ver. Bueno, y juega aquí. Bueno. Y dijo: las FARC y las autodefensas declararían de manera independiente un cese de hostilidades prorrogable si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. El único obstáculo para la paz sería el presidente Samper y su gobierno desprestigiado. Vamos al caso de la siguiente página.
para leerla. A ver, aquí. Ya, vamos aquí a ponerla aquí. Bueno, del narcotráfico. Leiva hablaba de su fórmula como la única salida para la paz del país, cuando lo que se dijo fue una gran conspiración contra el presidente Samper. Después Leiva quiso negarlo, pero fue un conspirador. Consideré difícil el que Leiva llevara a buen puerto su idea, pero él, sin embargo, había adelantado trabajo. Al segundo encuentro arribó con el actual ministro Juan Manuel Santos Calderón y su periodista Germán Santamaría, el esmeraldero Víctor Carranza Hernández Gómez y 2 personas más. Ahí se acordó que Leiva se reuniría con las FARC para que emitieran desde el sur de Colombia el pronunciamiento sobre lo acordado. Yo tenía claro que de todos los presentes, el único hombre respetable para liderar la propuesta públicamente era el señor Juan Manuel Santos Calderón. Él se enderezó, nos miró y creo que hasta ese momento se dio cuenta de que estaba rodeado de bandidos. Juan Manuel Santos Calderón aceptó ser la carta de presentación y dijo 2 puntos, entre comillas: esto permanecerá en privado inicialmente, luego se publicará, cierra comillas. La reunión se disolvió y se convocó otra en 15 días donde Leiva comentó resuelto, 2 puntos, entre comillas: señores, la paz de Colombia la tenemos de un... Bueno, ahí está. Eso fue lo que decía acá. Aquí vamos a mirar otro punto más acá. De un cacho. Pero antes que nada, déjenme decirle que yo vengo es por Ernesto Samper, 2 puntos. Interrumpí de nuevo a Leiva y le dije: si cae el presidente Samper, ¿a quién montamos? ¿Quién lo reemplazará? ¿Qué tan largo será el vacío de poder? Cierra comillas, termina la pregunta. Leiva respondió: 2 puntos y entre comillas: el día que se publiquen los comunicados de las FARC y las autodefensas, Juan Manuel Santos Calderón solicitará que el presidente se aparte de su cargo. Los grupos armados expresarán su voluntad de que el doctor Santos lidere el proceso de paz y adelante a la Asamblea Constituyente. Punto final. Como nos damos cuenta, aquí, en este comunicado, en esta cartica, podemos revisar aquí otro punto. Vamos a mirar esta otra parte que dice acá. Eso lo colocaba casi de presidente. ¿Qué tal la conspiración? A mí no me disgustaba la idea. Creía y aún creo en la honestidad y buenas intenciones de Juan Manuel Santos Calderón. Días después me reuní de nuevo con Álvaro Leiva para ultimar detalles. Él traía el mensaje de la guerrilla, lo único que faltaba. Entre comillas, las FARC dicen que se ratifican en lo pactado. Cierra comillas, aseguró Leiva. Por primera vez creí que daría resultados. Recuerdo que en una reunión Víctor Carranza preguntó, 2 puntos, entre comillas: ¿y el ELN qué? Leiva le contestó, 2 puntos: eso no es problema de ellos, se encarga las FARC. Previo al pronunciamiento de las FARC, la autodefensa y Juan Manuel Santos Calderón, el ministro Horacio Serpa develó el plan y en los medios de comunicación se comenzó a hablar de una conspiración contra el gobierno. El comisionado de paz, José Noé Ríos, desde entonces citó a una rueda de prensa en Armenia y denunció la conspiración. Entre comillas, no es lícito ni ético utilizar la paz con fines maliciosos y malintencionados, cierra comillas. Álvaro Leiva, desesperado, llamó a un contacto que a su vez me dijo: lancé el comunicado y yo preguntaba, 2 puntos, ¿dónde está el de las FARC? Al fin se pronunció las FARC, pero emitió un lánguido comunicado entregado por un frente guerrillero anónimo en Popayán.
Yo me desilusioné porque imaginaba la intervención de Marulanda, Alfonso Cano y Raúl Reyes. Minutos más tarde publiqué un comunicado igual de intrascendente al de la guerrilla, encomendé a unos negritos Ibargüen de la autodefensa se inquirió para lanzarlo. Solo cumplió con lo acordado Juan Manuel Santos Calderón, jugándosela toda en una rueda de prensa en la que utilizó las mismas palabras. Y ahí vamos a mirar otro punto acá, en este punto, y ahí pues prácticamente terminan. Entonces dice, las palabras de Leiva, dos puntos, abre comillas. Presidente, la paz está de un cacho, apártese, cierre comillas. Horas más tarde, el pobre Juan Manuel Santos estaba ridiculizado y solo. El trabajo de 2 meses se desmoronaba y yo esperanzado en acabar fácil con esta guerra. Pensé que nos daríamos la mano con las FARC y el ELN se sumaría a esta propuesta. Luego participaríamos todos en la reconstrucción de este país, pero no. He reflexionado sobre lo que ocurrió y creo que las FARC nos dejaron colgados a todos. ¿Volvió a hablar usted con Álvaro Leiva? Sí, con él hubo otra reunión en la que me dijo que el, entre comillas, plan de paz, como llamaba él, la conspiración fracasó. Recuerdo que Leiva exclamó, dos puntos, entre comillas, jamás permitiré que me vean como conspirador. Y cierra comillas. Creo que pasamos muy rápido por los protagonistas de esos encuentros, le dije a Castaño. ¿Qué buscaba cada uno de los asistentes a esta reunión, incluyéndola a usted? Resultaba claro que Leiva deseaba tumbar al presidente Samper como fuera. Juan Manuel Santos Calderón esperaba jugar un papel determinante en el inicio y desarrollo de las conversaciones con las FARC y las autodefensas. Carranza buscaba ser de alguna forma intermediario y pescar en río revuelto. Yo era un imbécil convencido de las intenciones altruistas que en un principio motivaron la conspiración. Castaño apoyó sus dos manos sobre la mesa y se puso de pie. ¿Tiene su morral listo? ¿Su morral listo? Preguntó. Sí, exclamé. Entonces nos vamos ya. Y ahí termina la narración de este aparte. Entonces, lo que evidentemente aquí vemos es que lo que realiza Álvaro Leiva, las cartas que envía, el desprestigio que anota contra el presidente Gustavo Petro, tratando de buscar derrocarlo a través de un golpe, incita a que el señor Álvaro Leiva, en sus condiciones que tenía como canciller, habló con el señor Mario Díaz Balart, quien se pronunció ofendiendo al presidente de decir que necesitaba un médico, un psiquiatra, alguien que lo atendiera en su adicción cuando él no existe, no tiene nada absolutamente de eso. De hecho, lo tenían en un pedestal los congresistas del pacto histórico en un tiempo anterior, pasado, entre ellos Alejandro Campo, pero al ver las acciones de Álvaro Leiva, su forma traicionera y conspirativa para poder buscar derrocar al presidente, tomando en cuenta que el señor Álvaro Leiva no trabaja solo, él está siendo influido y manipulado por María Fernanda Cabal y por congresistas que están reuniéndose con la ultraderecha colombiana con el fin de poder acabar con el presidente Gustavo Petro, derrocarlo o asesinarlo, qué sé yo, o simplemente apartarlo del cargo por indignidad con un juicio político. Entonces es ahí donde uno se da cuenta que el señor Álvaro Leiva le salió el tiro por la culata, porque seguramente él pensó que la gente no investigaría, no publicaría, sabrían y se quedarían callados, pero no fue así. Y la otra que les quiero contar a ustedes es que
De acuerdo a unas investigaciones que yo realicé a través de Grok, que es una inteligencia artificial que está pegada con la red social X, pude conocer que a pesar de que el señor Mario Díaz Balarte es impoluto, o sea, no impoluto, no tiene indicios de corrupción, según aquí, pero el señor está al frente de las apropiaciones de fondos que tienen que ver con el sistema de erradicación agresiva, digámoslo así, en materia de la hoja de coca, que anteriormente lo solían hacer con los fondos que ellos emitían para poder utilizar el glifosato, que fue algo que erradicó el presidente Gustavo Petro porque se contaba que el glifosato lo único que ayuda es a que la gente se enferme, porque eso como es un rocío que cae, esto produce cáncer y otras enfermedades, y no solo eso, sino también queda la tierra infértil. Entonces, a raíz de eso, el presidente no volvió a tomar en cuenta esos fondos, o sea, esas ayudas que generaba Estados Unidos y quedaron suspendidas. Pues figúrense que cuando quedaron suspendidas, pues queda desarticulado ese congresista republicano de Estados Unidos, Mario Díaz Balarte. Y ahí es donde empiezan a hacer el odio de él hacia el presidente Gustavo Petro y con el cual se alían o forman alianzas con gente de la ultraderecha. Eso incluye a Vicky Dávila, a Miguel Uribe Turbay, a Álvaro Uribe Vélez, a María Fernanda Cabal. Todos ellos, junto con ese congresista Mario Díaz Balarte, por esa razón, entonces quieren derrocar al presidente Gustavo Petro o peor que eso, quitarle la vida. Y el presidente pues ya lo dijo y denunciará ante la fiscalía estas situaciones que se presentan porque ya tiene las evidencias. Entonces, el señor Álvaro Leiva Durán, que tiemble. Porque lastimosamente, como lo hemos visto en los últimos momentos, aquí las personas que llevan 20 años en la política, en algún momento se les tuerce todo, como se le torció al señor Iván Nami, que lo capturaron ayer. Ayer se acercó la policía a su predio y fue de una vez capturado ya con medida de aseguramiento, cárcel, ¿no es cierto?, para evitar que se vuele, pero el que sí todavía no han capturado es al señor Andrés Calle, el que fue presidente de la Cámara de Representantes en el periodo 2023-2024. Entonces, así están las cosas. Eso es lo que les puedo contar a ustedes hasta el momento de lo que ha sucedido con todo esto, pero lo cierto es que el señor Álvaro Durán Leiva está jodido totalmente. Todos al principio estábamos abrumados y sorprendidos que por qué la Procuraduría lo había suspendido y por qué le achantó 10 años para que no pueda ocupar cargos en el Estado. Porque sencillamente él había dejado todos los asuntos de la Cancillería en manos de su hijo. Y él seguramente pensó que esto era heredable. Y pensó, no, pues como ya tal, mi hijo se va a quedar con esto y él es el que lo va a manejar. Pero resulta que no sucedió así. No sucedió así. Y esas son las razones por las cuales, de peso tan alto, le tiene tanto odio al presidente Gustavo Petro y por las cuales él quisiera derrocar al presidente Gustavo Petro y no lo ha logrado, porque el presidente Gustavo Petro con sus conocimientos, con su empoderamiento, con su sabiduría, pues finalmente se pilló el show de esta gente y lo tumbó todo el telón de este gran show. Amigos, amigas, muchas gracias, hasta aquí llega este video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.